Estudiando la sección del día lunes, usted puede encontrar la respuesta del por qué escuchar las quejas. A nuestro alrededor hay muchas voces. Algunas voces se quejan, se lamentan, porque sufren, porque están en situaciones difíciles que no encuentran respuesta a sus grandes interrogantes. Por ejemplo, en las grandes ciudades viene gente que emigra de otras ciudades, tal vez de pueblos pequeños donde hay mucho menos demanda de la vida. Y aquí la ciudad demanda más, exige más el estilo de vida que debe de llevar, el alimento que debe de comer, las horas que debe de dormir, el tiempo que tiene que trabajar. Y estas personas muchas veces viven solitarias, en problemas, en necesidades, tan solo de escuchar la voz de alguien, que les hable a alguien. Aquí la lección nos muestra claramente, dice que mientras Cristo avanzaba, iba de Jerusalén a Capernaum, iba a las otras ciudades y ahí se encontraba con la gente enferma, con las personas que se encontraban minusválidos, con los pobres desprotegidos, con gente que estaba sufriendo, con una cantidad de personas que tenían grandes problemas, dificultades y pasaban tristeza. En este día la lección nos lleva al testimonio bíblico que se encuentra en el libro de Éxodo, en el capítulo 2, el versículo número 23, dice así: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Oiga bien, el pueblo de Dios estaba en Egipto. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. En otras palabras, ellos estaban esclavizados, estaban siendo sometidos a una jornada de trabajo tan pesada que ellos clamaban. ¿Saben lo que significa clamar? Significa literalmente llorar con gemidos fuertes. Mire lo que dice el capítulo 6, el versículo 5. Oiga lo que dice, asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, dice Dios, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. O sea, Dios no abandona a aquellos que gimen y claman. Y esto es lo que pasaba. Hay que escuchar las quejas, hay que escuchar de qué les duele, qué les hace sufrir a estas personas que están solitarios muchas veces en las ciudades. Y alguien tiene que hacer esta obra, porque tú eres un hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios, tenemos que hacer esta obra. Ahora, me impacta grandemente lo que nos dice en el libro de Romanos, en el capítulo 8, el versículo 22 y 23. Dice así: porque sabemos que toda la creación gime a una. Oiga bien, toda la creación está clamando, está gimiendo a una. Dice, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. En otras palabras, a nuestro alrededor hay un clamor, hay una queja, hay un lamento de los hijos de Dios que están sufriendo. Y alguien tiene que escuchar esa queja. Dios las escucha. Dice, en las ciudades hay de todo, dice, más personas, más edificios, más tránsito y más problemas. Esto representa o presenta un desafío para la iglesia. No se puede ignorar en las grandes necesidades. Dice, si nosotros llevamos solo el mensaje. Alguna vez alguien dijo, ¿cómo es posible que le lleven a África un mensaje de evangelismo si no se les da de comer, si no se les enseña cómo vivir, si no se les enseña a crear un techo, a cultivar la tierra? Sería un mensaje vacío. Esa gente necesita esperanza, es cierto, pero más que esperanza, necesitan alimento para su estómago. Entonces, si se hace solo el mensaje, se perdería el poder y la fuerza del mensaje. Dice, si nuestras acciones no demuestran la compasión, la gracia y la esperanza de la que hablamos, entonces lo que hablamos no tendría poder. Sería como una voz más que compite por los oídos de las masas. En otras palabras, aquí podemos entender un gran mensaje en estos versículos. Aquí el problema en realidad es una oportunidad. Donde hay un problema, lo que hay es una oportunidad. ¿Para qué? Para servir y bendecir a otros. Dice, nuestro mundo es un lugar de dolor. Se queja bajo el peso y el sufrimiento del pecado. Ninguno de nosotros escapa de esta realidad. En otras palabras, aún dentro de nuestra iglesia, aún de nuestra familia de fe, existen necesidades humanas que se deben de satisfacer. Se les debe de servir de tal manera que ellos puedan encontrar
alivio para su dolor. Hay grandes oportunidades de bendecir y de servir a aquellos que están aún adentro de nuestra fe, de nuestra familia inmediata. Recuerden que el testimonio es primero ¿dónde? En Jerusalén, después en Judea y después en toda Samaria y después en todo el mundo. Hay una gran oportunidad de bendecir y servir. Algunas veces se crean campañas y eso está bien. Se crean campañas para impactar a la comunidad y eso está bien, pero eso no es suficiente. Las personas no se les puede engañar si usted llega una sola vez, solo para que vaya a la iglesia. No, no. Tiene que haber un servicio continuo. En realidad es un estilo de vida de servicio cristiano para rescatar y salvar lo que estaba perdido o lo que está perdido. Hemos de escuchar el clamor de las almas. Dice, para la gente de una comunidad hay mucha diferencia entre una iglesia que entrega alimentos a familias una vez por año. O sea, en otras palabras, es un trabajo de vez en cuando, casi ni lo hace. Ahora, aquí habla de una iglesia que había una comunidad, una iglesita pequeña de 75 personas. Ahí la gente llegaba, podía comer, ahí la gente llegaba, podía platicar, podía convivir. Y dice aquí que estos 75 miembros, dice, estaban completamente comprometidos en atender las necesidades de sus vecinos en ese sector urbano. Esta es una gran tarea que exige la dedicación y un sentido de obligación para ayudar a los necesitados. Así es que no confunda usted tener un estilo de vida de alimentación con tener un estilo de vida cristiano que sirve de bendición a aquellos que están sufriendo, de los cuales nosotros tenemos que escuchar las quejas y tenemos que dar respuestas, porque Dios dice, te bendeciré y serás bendición. Alguien dijo que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Un evangelio que no sirve para salvar, ¿qué evangelio es ese? Por lo tanto, descubramos que nos enseña la lección del día martes. ¿Qué significa sembrar y cosechar en las ciudades? Descubramos qué nos enseña la lección.